Autónomo Madrid Norte. François Congosto. Como cada martes vamos a hacer un hueco en nuestro programa para hablar con profesionales de la Universidad Autónoma de Madrid y ahora para hablar de un tema tan importante como es una terapia de protones, una tecnología muy prometedora para el tratamiento oncológico basado en la radiación. Vamos a hablar de protonterapia y lo vamos a hacer con Gastón García López, que es director del Centro de Microanálisis de Materiales CEMAM de la UAM, de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenas, ¿qué tal estás? Saludos. Hola, buenos días. Bienvenido. Bueno, un placer poder hablar con ustedes porque es verdad que este tipo de avances que pueden dar, pues optimismo, ¿no?, a las personas que sufren un cáncer, pues está bien, ¿no?, poder hablar y sobre todo los avances que se está haciendo desde las universidades y los centros tecnológicos. Eso es, efectivamente. Esta es una terapia muy interesante que podemos comentar ahora, que tiene ventajas importantes, sobre todo para algunos tipos de tumores, que está ya en el ámbito clínico desde hace un tiempo, pero que tiene, acompañando a la actividad clínica, una actividad muy intensa de investigación y en particular en España un momento muy floreciente y muy interesante. Bueno, vayan los ciudadanos quedándose con este término protonterapia y sobre todo la primera pregunta, ¿qué es exactamente protonterapia? La protonterapia es una modalidad de radioterapia, es decir, de intentar eliminar el tumor, controlar el tumor mediante radiación, mediante el uso de radiación, y frente a la radioterapia convencional, que suele utilizar rayos X, en este caso se utilizan otro tipo de partículas que son protones. ¿Por qué protonterapia en lugar de la terapia convencional con rayos X? Pues para explicarlo así de una forma un poquito sencilla, más intuitiva, cuando tratamos un tumor con rayos X, los rayos X no pueden evitar hacer mucho daño al tejido que haya antes de llegar al tumor e incluso de hacer algo de daño al tejido que está pasado ya el tumor. De manera que es una terapia muy poco selectiva. Mientras que con los protones podemos atravesar el tejido sano que esté delante del tumor haciendo un mínimo daño, concentrar mucho el daño justo sobre el tumor y evitar completamente hacer daño en cualquier tejido que esté detrás del tumor. Entonces, para algunos tipos de tumores esto es muy importante, ¿eh? Y un ejemplo que me gusta poner es un ejemplo un poco bruto si quieres, pero es como la diferencia entre lanzar una carga de caballería que lo arrolla todo a su paso y lanzar a un grupo de paracaidistas que cae justo sobre el sitio adecuado y ahí hace lo que tenga que hacer. Claro, así sin saber mucho sobre este tipo de cosas, imagino que, claro, uno de los beneficios de la protonterapia es que los tejidos que están alrededor de esa zona cancerígena no se van a ver afectados, ¿no?, por esta haz de protones. Correcto. Entonces esto es especialmente relevante en algunos casos. Por ejemplo, si el tumor está muy cerca de algún órgano muy sensible, entonces es especialmente relevante el poder controlar el tumor, el poder destruir el tumor sin hacer ningún daño, lo mínimo posible, a ese órgano que está muy cerca. Y por otro lado, hay algunos tipos de pacientes, en particular los pacientes pediátricos, los niños, que en un tratamiento en radioterapia tú controlas el tumor, pero puedes producir efectos colaterales, por ejemplo, que se generen tumores secundarios al cabo de unos años. Esto es especialmente relevante en los niños. Ha comentado antes que digamos que estaría un poco más especialmente indicado para un tipo de tumores. Sí, estos dos ejemplos que he puesto, en particular, siempre que el tumor esté muy cerca de un órgano muy sensible, entonces es especialmente relevante. También en algunos tumores que tienen una especial resistencia a la radiación. En ese caso, tienes que poner una dosis total de radiación especialmente alta y, por tanto, el impacto negativo en los tejidos cercanos es más grande que cuando necesitas una dosis más baja. Bueno, vamos a contextualizar también a los oyentes porque resulta que justamente la protonterapia ha sido protagonista hasta hace unas semanas de un workshop que ha habido en la Universidad Autónoma de Madrid donde se han reunido pues diferentes profesionales de diferentes ámbitos. ¿Qué tal fue este encuentro? Fue muy bien, realmente muy bien, ¿eh? Nosotros nos lanzamos a la aventura de organizarlo con la propuesta de algunos otros grupos de otros centros españoles. Nos invitaron a coger esta reunión. Dijimos que sí. Bueno, siempre que uno hace una cosa así, pues en particular cuando lo hace con poco tiempo, tiene la preocupación, vendrá mucha gente, vendrán figuras relevantes. Ha sido un éxito total, ¿eh? Hemos tenido algo más de 200 participantes
ha venido gente de 10 países distintos, han venido algunas figuras clave, ha habido muchos estudiantes, gente muy joven, gente de aquí, de la Autónoma, por supuesto, de otros centros, de Madrid, de otros sitios de España. Muy bien, realmente muy bien. Imagino que también de centros hospitalarios que van a incluir esta protonterapia, ¿no?, en su sistema. Correcto, uno de los retos de esta reunión era atraer tanto a la gente que hace investigación sobre los retos, los puntos que se pueden mejorar en los próximos años de este tipo de técnicas, más bien pues en el ámbito de la física, de la radioprotección, etcétera, pero también atraer a la gente de los hospitales, poner juntos a los clínicos y a los que hacemos investigación más en el ámbito de la física aplicada a medicina. A veces no hablamos el mismo idioma, entonces juntar a estos dos tipos de gente era un reto y lo hemos conseguido. Ha venido gente de los hospitales y hemos aprendido mucho unos de otros durante esos 3 días. Bueno, esto a veces ocurre, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues hay como diferentes, yo no diría idiomas, ¿no?, pero intereses o formas de enfocar y demás, pero bueno, esto siempre también sirve un poco para ver ese intercambio, ¿no?, entre las posibles terapias modernas, la confluencia de lo que se está investigando por un lado con la aplicación que se puede hacer después en hospitales y en centros. Exacto. En el ámbito de la investigación, la gente que nos dedicamos a investigar, pues nos gusta mucho lo que hacemos. Y bueno, pues eso es muy bueno, por un lado, pero a veces uno pues puede caer en la tentación de concentrarse en lo que te gusta más y no tener totalmente presente el impacto que esto genera en cosas prácticas para la sociedad. Y ese diálogo con la otra mitad del problema, en este caso con los clínicos, nos ayuda mucho a mantener el radar centrado en los aspectos más relevantes. Quería aprovechar esta conversación que estamos teniendo a raíz de este encuentro que han tenido de protonterapia para conocer un poquito más este Centro de Microanálisis de Materiales, CEMAM, que de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿A qué se dedica? Porque imagino que no solamente será para cuestiones relativas a medicina, sino también en otras áreas, y sobre todo si nos puede comentar sobre qué investigaciones están haciendo ahora, qué prototipos están lanzando, en qué están trabajando. Sí, el CEMAM, lo llamamos CEMAM con las siglas, CMAM, es un centro de investigación propio de la Autónoma, es una infraestructura de investigación, es decir, es un gran equipamiento que permite hacer experimentos científicos y que tiene la vocación de colaborar con muchos grupos que vienen cada día. Es un tipo de instrumento que no tiene un grupo de investigación dentro de su pequeño laboratorio para hacer su propia ciencia, sino que está a disposición de una comunidad mucho más amplia. Y trabaja en muchos ámbitos distintos. La herramienta fundamental es un acelerador de partículas, es una máquina que tiene el tamaño más o menos de un camión cisterna, para que nos entendamos, y el espacio en el que está ubicada y donde tiene los instrumentos científicos tiene el tamaño como de una cancha de baloncesto, está dentro de un búnker, muros de hormigón muy gruesos, y se hacen experimentos de tipos muy diversos. El área de aplicaciones médicas, de hecho, es un área bastante reciente. Estamos haciendo muchas cosas en los últimos 3-4 años. Antes había una actividad más limitada. Hay mucha actividad sobre materiales avanzados y hay también experimentos en el ámbito de la física nuclear y de otros ámbitos de investigación más básica. Y por cierto, una curiosidad que me surge a raíz de esta haces de protones, ¿no?, que en el que se basa la protonterapia. ¿De cuándo es este desarrollo tecnológico? La protonterapia no es muy nueva. Hace bastantes décadas que hubo las primeras pruebas clínicas y después hubo un desarrollo paulatino de algunos centros hospitalarios, fundamentalmente en Estados Unidos, en Asia, sobre todo en Japón, y en algunos puntos de Europa concretos, y se ha ido extendiendo en los últimos años. En España hay 2 centros clínicos de protonterapia, que están los 2 en Madrid, son privados los 2, y están operando desde inicio del 2020, yo creo, más o menos, en números redondos. Y hay una gran novedad, que es que se van a abrir en los próximos pocos años hasta 11 centros públicos implementando la protonterapia, con lo cual España se pondrá un poco a la vanguardia de Europa, al menos en el número de centros. O sea, realmente ha habido un cambio muy, muy significativo en estos últimos años y por eso es muy oportuno que haya muchas actividades de investigación ligadas a este esfuerzo clínico. Según tenemos entendido, ¿no?
Entre esos centros hospitalarios donde se va a implementar la prototerapia estaría el centro del Hospital La Paz, que por otro lado está vinculado a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, y por otro lado es el centro de referencia para muchos vecinos de la zona norte que viven en Tres Cantos, en Colmenar Viejo y en barrios del norte de la capital. Bueno, pues tenemos que dar la enhorabuena, por supuesto, a la Universidad Autónoma y especialmente a este Centro de Microanálisis de Materiales por haber organizado este encuentro, ¿no?, entre diferentes investigadores, gente de medicina, por supuesto también médicos, doctores, para poder hablar de la protonterapia, que seguramente, bueno, pues en algún momento volveremos a escuchar, y sobre todo los particulares, cuando vayan a la consulta médica, si tienen que hacerse un tratamiento oncológico, pues a lo mejor es algo que se pone sobre la mesa. Tenemos que dar las gracias también a Gastón García López, director de este Centro de Microanálisis de Materiales de la UAM, por haber tenido estos minutos de conversación con nosotros. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias a ti y a todos. Hasta luego.